Pues bien, buenas tardes a todos, espero se encuentren bien, estamos a media semana y bueno, vamos a continuar con el análisis de los medios de solución de controversias. Ya hemos revisado los antecedentes históricos y bueno, hemos visto el contenido de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y hemos revisado ya la clasificación que se hace de los medios pacíficos de solución de diferencias. Hemos revisado ya los medios no jurisdiccionales políticos o diplomáticos de resolución de diferencias y en la sesión anterior hemos iniciado el estudio de las formas jurisdiccionales de solución de diferencias y con ese propósito hemos establecido en la sesión anterior al menos cuáles son las características en común que guardan estos medios jurisdiccionales de solución de diferencias y bueno, ya hemos señalado al menos que tenemos la existencia de un tercero de carácter imparcial y bueno, que este no debe de tener relación al menos con las partes o algún interés en la forma en la que habrá de resolverse el asunto. Vamos a ver que en este caso la solución que se llegue del conflicto será más apegada a derecho en el sentido de que las partes determinarán cuáles son las leyes, tratados, costumbres que resultarán aplicables para resolver la diferencia que se someta a la consideración de ese órgano jurisdiccional. Hemos visto también que en estos procesos que se inician ante sede judicial internacional o ante un panel arbitral, por ejemplo, observamos que opera el principio contradictorio que ustedes ya han revisado en sus clases de teoría del proceso y bueno, vamos a observar que al menos desde el punto de vista para el desarrollo del litigio, las partes sí cuentan con igualdad y normalmente la solución que se pretende se alcanza a través de esta forma de solución de diferencias es a través del derecho, a través de la aplicación de las normas o de las costumbres que resulten aplicables de acuerdo al entendimiento de los estados. Vamos a observar que la sentencia o laudo que se emita por parte de este tercero imparcial tendrá que ser de carácter obligatorio para las partes, es de carácter vinculante. Ya veíamos en la sesión anterior que en el caso de los medios no jurisdiccionales, políticos o diplomáticos, pues no era vinculante para las partes el aceptar alguna propuesta de solución si esta era formulada en el marco de la investigación o bien en el marco de la conciliación. Vamos a observar que esas propuestas que puede presentar el conciliador o el tercero que interviene en la solución de la controversia no resulta obligatoria ni vinculante para las partes, porque en todo momento quedará sujeto al consentimiento, a la voluntad de quienes intervienen en el conflicto de aceptar o no esa propuesta de solución. Mientras que en el caso de los medios jurisdiccionales o diplomáticos, esa resolución tendrá que ser observada, tendrá que ser cumplida por las partes en la controversia y tendrá que ser cumplida en los términos en los que haya sido dictada por el órgano jurisdiccional. En la sesión anterior, si mal no recuerdo, por ahí alguien preguntaba si existen medios de defensa que se puedan interponer en contra de las decisiones dictadas en el marco de alguna corte internacional o bien cuando estemos en presencia de los paneles arbitrales. Es importante señalar que puede ser que se admitan estos medios de defensa, pero hay algunos autores que consideran que en sí mismos no tienen la naturaleza de algún recurso y vamos a tratar de explicar en el desarrollo de esta sesión por qué algunos de estos tratadistas consideran que no son considerados necesariamente como recursos o medios de defensa para tratar de revocar, modificar o confirmar la resolución que se emita por la primera instancia. De hecho, los que vamos a ver que también se admiten en los medios jurisdiccionales, la interpretación, la revisión y la nulidad justamente son aquellos recursos que eventualmente, y pongámoslo entrecomillado, recursos que eventualmente se pueden promover en contra de las resoluciones emitidas por los paneles arbitrales, o bien pueden tratarse de, en caso de que esto se lleve ante alguna corte de carácter internacional, en los tratados pueden establecerse cualquiera de estas tres formas de recurrir la sentencia que ha sido emitida por este órgano jurisdiccional de carácter internacional. Pero insisto, esto dependerá de la voluntad de las partes y de quienes han diseñado el sistema para la solución de diferencias, de que exista o no la posibilidad de que ese tipo de resoluciones sean susceptibles de impugnación o no. La regla general es que la mayor parte de este tipo de resoluciones son inimpugnables
y que lo que se emita por parte de estos órganos jurisdiccionales de carácter internacional deba de observarse en los términos en los que fue dictado. De hecho, hay quienes consideran que en el caso de la interpretación no tiene necesariamente la naturaleza de un recurso, porque la naturaleza de un recurso, insisto, en el orden jurídico interno ustedes saben que su propósito es revocar, modificar o confirmar la resolución que es objeto del recurso. Y en este caso la interpretación no es necesariamente un recurso porque lo único que tratará de hacer es establecer el alcance o tratar de explicarles a las partes qué fue lo que se quiso decir en la sentencia y probablemente explicarles qué es lo que tienen que hacer para lograr dar cumplimiento a esa resolución. Pero en sentido estricto, esa interpretación puede ser solicitada por la parte afectada o por la parte que deba de cumplir con esa resolución y deba de precisar la manera a través de la cual se precisa el alcance de esa resolución. Entonces, propiamente no es un recurso, insisto, porque no tiende a la revocación, confirmación o modificación de la resolución que ha sido dictada. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya más adelante en qué consiste el recurso de revisión y eventualmente el de nulidad que pueden eventualmente promoverse, pero tiene que ver ya con cuestiones sobre todo de la idoneidad de la integración del panel arbitral o del órgano jurisdiccional, porque puede ser que en algunos casos haya excedido la competencia y bajo ese supuesto tiene que existir algún mecanismo para tratar de echar abajo esa resolución, porque quizá la integración de ese tribunal no garantice su imparcialidad o bien que no esté debidamente fundada y motivada esa resolución que cause inseguridad jurídica a las partes. Entonces, vamos a ver que en el caso de la nulidad solamente resultaría procedente cuando existían violaciones flagrantes al debido proceso o al procedimiento pactado previamente por las partes. De otra manera, no resultaría procedente la nulidad o que se promueva la nulidad por alguna de las partes que pudiera considerarse afectada por esa resolución. ¿De acuerdo? Y en el caso de la revisión que tenemos en pantalla, vamos a observar que solamente se puede alegar cuando tenemos la existencia de un hecho superveniente y este hecho superveniente debe ser de tal importancia que sea susceptible de que pueda modificar el fondo de la sentencia. Entonces, uno de los principales requisitos para que resulte procedente la revisión sería de que se trate de un hecho que sea totalmente desconocido para alguna de las partes durante el desarrollo del proceso, pero que este hecho, además de que era desconocido, resulte de tal importancia que pueda modificar o alterar el resultado o la decisión adoptada por ese tribunal. Insisto, estos recursos que tenemos en pantalla podrían ser establecidos dentro del tratado en el que se establece al arbitraje o al arreglo judicial como sistema de solución de diferencias, pueden eventualmente considerarse. Pero insisto, no es como en el orden jurídico interno que está claramente definida la competencia de la primera instancia, de la segunda y después vendrá el amparo como órgano revisor, si es que se trata de un tribunal colegiado, el que se encargue de revisar acerca de la legalidad o constitucionalidad. Aquí realmente la naturaleza de estos medios no observamos que tengan como propósito principal la modificación, revocación o la confirmación de la resolución recurrida, como sí ocurriría con cualquier otro medio de impugnación que podemos tener en el orden jurídico interno. Bien, solamente saqué esto a colación porque en la sesión anterior, no recuerdo quién, pero alguien preguntó acerca de si existían o no formas de impugnar las resoluciones emitidas en estos órganos jurisdiccionales internacionales. Insisto, solamente es por vía de excepción y prácticamente todos los procesos a nivel internacional ante órganos jurisdiccionales son uninstanciales, y si son uninstanciales implica que no contemplan una segunda instancia o una tercera instancia para que se revise la resolución emitida por el órgano jurisdiccional acuo y no existe la posibilidad en el fondo de que ésta sea impugnada por alguna de las partes. Bien, antes de iniciar con esto es importante señalar que tenemos como formas de resolver principalmente a través de las formas heterocompositivas en el ámbito del derecho internacional tenemos dos formas principales. Una es el arbitraje y la otra es el arreglo judicial o
ante sedes judiciales donde se puede llevar a cabo el desarrollo de este tipo de litigios. Entonces vamos a observar que tanto el arbitraje como el arreglo judicial pueden ser expresamente pactados por las partes y establecer por estas vías el desarrollo o el desahogo de alguna problemática o de alguna controversia que se suscite entre las partes en interpretación o aplicación, por ejemplo, de un tratado, o bien si existe alguna diferencia en cuanto a alguna costumbre internacional que haya sido generada de manera bilateral o trilateral o multilateral por las partes, o sea, de carácter regional. Esto puede ser sometido, este tipo de diferencias, ya sea al arbitraje o al arreglo judicial, dependiendo de lo que hayan pactado previamente las partes. Recordemos que en el caso del derecho internacional público, la competencia no se da como ocurre en el orden jurídico interno, que tenemos una ley. Bueno, en el orden jurídico internacional tenemos un tratado, pero parte de la voluntad de los estados para aceptar la competencia contenciosa de los tribunales internacionales para que estos puedan pronunciarse respecto a alguna diferencia que se suscite entre las partes. Es decir, que para que pueda resolver algún asunto en materia de derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia, las partes involucradas tendrían que haber aceptado la competencia previamente, la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia para poder entrar, revisar y resolver el asunto que es materia de la controversia. Puede ser que para el caso específico los estados acepten la competencia contenciosa de este tipo de órganos jurisdiccionales internacionales, pero insisto, previo a que se aboque al estudio del asunto, debe de constar el consentimiento de los estados para aceptar la competencia contenciosa de este tipo de órganos jurisdiccionales internacionales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a encontrar que en el caso del arbitraje se utilizó por primera vez en el Tratado de Jay, que fue también un conflicto que se suscitó entre los Estados Unidos de Norteamérica y de Gran Bretaña, y vamos a ver que el arbitraje se define como el proceso de solución de controversias jurisdiccionales en el cual las partes se someten a la jurisdicción de un tercero imparcial para la resolución de las controversias. Como ustedes pueden observar, ya estamos en el terreno de las formas heterocompositivas de solución de diferencias. Ya hemos abandonado hasta este punto las formas autotutelares y las formas autocompositivas y estamos en el terreno de las formas heterocompositivas porque ya es un tercer imparcial ajeno a la controversia que se va a encargar de establecer quién de las partes originó, quién originó el problema, a quién le corresponde la responsabilidad internacional, y si se determina a quién corresponde la responsabilidad internacional, estaremos en aptitud de establecer a quién le corresponderá la obligación de reparación del daño ante los hechos ilícitos que se han detectado. Recordemos que el hecho ilícito surge a partir de una situación en la que alguna de las partes infringe o incumple el contenido de una norma de carácter internacional. Si estamos hablando entonces de hechos ilícitos internacionales, estamos hablando de infracciones comunes y corrientes que pueden existir al aparato normativo internacional. Y el aparato normativo internacional observamos que se encuentra en los tratados, se puede encontrar en la costumbre o bien en las normas imperativas de derecho internacional que establecen obligaciones para los estados que no son susceptibles de acuerdo o pacto en contrario. Quizá no hemos visto todavía el tema de las normas imperativas de derecho internacional, pero recordemos que son nociones fundamentales que, como acontece en el orden jurídico interno, observamos que para que un contrato pueda existir se requieren dos elementos necesarios. Necesitamos forzosamente del consentimiento y requerimos del objeto, pero del objeto, además de que éste exista, tiene que ser lícito, tiene que ser posible. Y en el ámbito del derecho internacional, cuando estamos hablando de normas imperativas de derecho internacional, estamos hablando de aquellas ideas o normas de conducta que deben de seguir los estados que se ha considerado que son de carácter obligatorio y que la mayor parte de los estados lo ha asumido como tal. Ejemplo de esto, la prohibición de la trata de personas, la prohibición de la esclavitud, la prohibición del genocidio. Todas estas son normas que resultan fundamentales que todos los estados respeten. Un tratado, por ejemplo, no puede versar sobre este tipo de situaciones de esclavitud, de genocidio o que exista algún arreglo entre las partes para cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad. Si esto aconteciera, estamos hablando de que ese tratado
no estaría viciado solamente de nulidad relativa, sino que estaría viciado de nulidad absoluta, porque su objeto no sería simplemente posible. Bueno, en el caso del arbitraje, vamos a observar entonces que este tercero es el que se va a encargar de resolver esas diferencias, tiene que ser imparcial, los estados se tendrán que poner de acuerdo para determinar la forma en la que habrá de integrarse el panel arbitral o tribunal arbitral, ya dependerá de la denominación que le asignen los estados que intervienen en un proceso de esta naturaleza. Y es importante señalar que que el arbitraje en el ámbito del derecho internacional puede existir entre o bajo las siguientes circunstancias. Puede ser que el arbitraje internacional se dé entre estados, entre un estado y una organización internacional, entre organizaciones internacionales, entre individuos y compañías de distintos estados. Esto que estamos observando en pantalla, por ahí en alguna de las sesiones ustedes me habían comentado lo de las islas de Clipperton o de las islas de la Pasión, que en algún momento pertenecieron a México, y ustedes saben que quienes están en pugna en este arbitraje era justamente México contra Francia, y ambos países estaban alegando derechos que se tenían que se tenían en relación a este territorio, y bueno, que prácticamente cuando Francia hace el reclamo y reivindica como parte de su territorio las islas de Clipperton, no había del todo razón de ser, porque esos territorios desde la época de la colonia y en mapas de los que se lleva registro cuando México inicia su vida independiente, esas islas a las que hacemos referencia siempre estuvieron bajo el control y dominio ya sea de la corona española, y si estamos hablando en materia de sucesión de estados, pues la República Mexicana era la heredera de los territorios que correspondían en su momento al virreinato de la Nueva España, y en ese entendido pues correspondía al Estado mexicano el dominio de estas islas, que quizá por el tema de la Revolución Mexicana, pues prácticamente se abandonaron a las personas que existían en ese territorio, se dejaron de suministrar víveres, ya no se hacían, digamos, que viajes entre la República Mexicana, digamos, que continental, y las islas de Clipperton o las Islas de la Pasión, se les dejó en el total abandono durante todo el tiempo que duró la Revolución Mexicana. Y más tarde a alguien se le ocurrió decir que ese territorio pues era parte de México, y pues ya cuando llegaron pues prácticamente estábamos invadidos por los franceses en esa zona, quienes están reivindicando en este caso la propiedad de estas islas. Entonces ahí observamos un claro ejemplo de cómo puede darse el arbitraje entre estados, y aquí para designar quién era el árbitro, ustedes ya lo señalaron, se designó en ese momento al rey de Italia para que se encargara de resolver la controversia, y pues sabemos las consecuencias que tuvo para el caso de nuestro país el desarrollo de este arbitraje. La consecuencia, y por cierto desafortunada para nuestro país, es que perdimos las islas de Clipperton como parte de nuestro territorio. Durante un largo periodo de la historia, a estas islas de Clipperton pues se les consideró que no había absolutamente nada que recuperar en ese lugar, y que lo único interesante que podía haber en las Islas de la Pasión era más que guano, que era el excremento de las aves que había en estas islas, y que esto puede servir como fertilizante en el desarrollo de los cultivos. Sin embargo, para nuestro país hay malas noticias, porque justamente en esa zona del Pacífico, este es un tema que todavía no hemos visto, que tiene que ver con el mar territorial, la zona económica exclusiva, la zona contigua, todos estos conceptos que quizá ustedes ya empezaron a revisar en sus clases de Derecho Constitucional, pero esos conceptos que ustedes revisaron en Constitucional tienen su fundamento en el ámbito del derecho internacional público. Y vamos a observar que si estas islas de Clipperton, con independencia del tamaño que tengan las islas, habría permitido la ampliación de la zona económica exclusiva de nuestro país. ¿Y qué creen? En esa zona se ha descubierto que existen, según las leyendas urbanas, ya saben, se ha descubierto que se han encontrado grandes yacimientos de litio. Entonces, ustedes ya sabrán cuál es el interés ahora, porque ahora ya parece que es más importante el litio que, por ejemplo, el mismo oro o algunos otros metales preciosos, pero que ahora con el desarrollo de nuestra economía basado en las cuestiones tecnológicas, pues empieza a representar una parte significativa para nuestro país el que estuvieran a nuestro alcance estas reservas de litio. Adelante, Alan.
Sí, profe, yo igual había visto la situación de otra isla que aparecía en los mapas antiguos y que después dejó de aparecer, el caso de la isla Bermeja, que Ujú. aparecía en muchos mapas y eso nos hubiera igualmente ampliado el mar territorial y la zona económica exclusiva. Y bueno, entre las teorías conspirativas que hay, es que dicen que el gobierno de los Estados Unidos incluso pudo desaparecer la isla para evitar que México reclamara esos territorios, bueno, del mar. Sí, y de hecho, bueno, para quien tenga curiosidad, porque sí les voy a dejar una lectura para el viernes. La lectura que les voy a dejar para el viernes tiene que ver con les voy a enviar el laudo que fue dictado por Italia en el caso de las islas de Clipperton, Islas de la Pasión, pero México no, digamos que ese no ha sido el único asunto en los que se ha visto envuelto en litigios que se han desarrollado a través del arbitraje. Para México han sido malos porque prácticamente cuando inició su vida independiente en nuestro país, muchos de esos reclamos se estuvieron dirigiendo por la vía del arbitraje y México los perdió. Adelante, Sánchez de la Fuente. Adelante, ¿Qué tal, profesor? Bueno, adelante, pues yo había Mauricio. visto eso. Sí, ¿qué tal, profesor? Bueno, pues yo había visto que las islas de Clipperton ya las había visto. Se me estaba trabando, así que no sé si ya lo había dicho, pero pues sí fue una controversia entre el Estado mexicano y Francia. Y pues Francia estaba peleando la soberanía, pues no sé si ya lo había dicho, se lo vuelvo a repetir, por la zona económica exclusiva, en este caso por el mar territorial y por todos estos procesos de recursos naturales y de explotación. Como sabemos, la zona económica exclusiva, si mal no recuerdo, se extiende a 210 millas náuticas, y pues esto conviene una gran explotación para Francia. Y además de que la isla de Clipperton, a pesar de que no haya tantos recursos sobre la isla, eso no importaba tanto. Y si mal no recuerdo, creo que había un gran hoyo o un ojo de agua, pero así muy grande, creo que era la mayor porción, eso lo ocupaba. Y básicamente también de que en la isla de Clipperton existía la leyenda hasta de que un inglés había enterrado su tesoro y de que ocurrieron hay varios problemas de violación, y había un tal un capitán que era el único hombre, si mal no recuerdo, y que violó a las mujeres y cosas así. Y pues Así. allí los recursos económicos en ese entonces que se explotaban, si mal no recuerdo, era el guano, que era el excremento creo que de los murciélagos, Ujú. y no me acuerdo qué otro, pero sí, esa isla de Clipperton sí tiene varias cosas raras. Les voy a dejar de tarea para todos que revisen todo lo relativo a las islas de Clipperton. Les voy a mandar de todas formas el audio para que lo revisen y les voy a mandar por ahí un texto que tengo digitalizado y ustedes escojan un caso para revisarlo. Yo creo que les voy a pedir un reporte máximo de una hoja porque la idea es de que ustedes verifiquen cómo es que México ha participado a lo largo de la historia en estos arbitrajes e inclusive en el Chamizal, que es otro de los territorios de los que todavía no hemos hablado, pero resulta interesante cómo es que se dan este tipo de conflictos, sobre todo en límites territoriales del Estado mexicano con otras naciones y que del todo no le han resultado favorables. En el caso del Chamizal sí, pero tenemos algunos otros territorios donde pues la situación es otra. Adelante, Diana. Sí, profesor, buenas tardes, gracias. De hecho, si no mal recuerdo, en mis leyes de Derecho Constitucional, después de la Declaración de Independencia de 1821 por parte de México, pues así como comentaba usted, pues se consideró heredero y titular de los derechos sobre esta isla de Clipperton. Incluso, si no mal recuerdo, en las constituciones de 1824 y la de 1857, incluyen explícitamente a la isla dentro de su territorio, pero pues de todos modos el Imperio francés la había reclamado como tal y ya para 1932 el gobierno mexicano reconoció pues la decisión del arbitraje, la cual era pues básicamente inapelable y obligatoria, por lo que el Congreso reformó la Constitución y ratificó el arbitraje y pues ya dicha reforma se hizo el artículo 42 de nuestra Constitución, en la que entró en vigor el 18 de enero de 1834. Así que pues básicamente es lo que yo vi.
Así es. Entonces, está interesante de todas formas ese tema porque el hecho de que se hayan incluido las islas de Guadalupe y de Revillagigedo, que se señalen específicamente en el texto constitucional como parte integrante del territorio nacional, obedece a cuestiones de carácter histórico, y las cuestiones de carácter histórico que obligaron a la reivindicación o señalar que forman parte del territorio nacional fue justamente la pérdida de las islas de la Pasión o de Clipperton, que obligó a que se señalara que esas islas corresponden al territorio nacional. Regresando a lo que hace un ratito comentaron, no me acuerdo quién, no sé si fue Mauricio o alguien más respecto de las islas de Bermeja. Fue en el periodo justamente de Felipe Calderón donde se buscó integrar estas islas, porque apareció el tema de las islas de... Bueno, esto era un poco para tratar de incrementar la porción del territorio nacional e incrementar la zona económica exclusiva. Y fíjense que esto resulta relevante. Con mucha imaginación, imaginen que esto es bueno, el Golfo de México, esto es la península de Yucatán, y en esta zona, pues digamos, bueno, digamos que esto es la zona de Florida, digamos, con mucha imaginación. Y en esta zona, pues desde el punto de vista marítimo, también observamos que tenemos que compartir el espacio marítimo también con Cuba, que anda por acá, pero se tenía que hacer la división o el establecimiento de los límites territoriales entre Estados Unidos, México y Cuba para determinar cuáles son los alcances territoriales de estos tres países y determinar hasta qué zona ejercen su jurisdicción. Y el tema de las islas de Bermeja, que como ya lo apuntaron hace un momento, era para tratar de identificar estas islas con el propósito de ampliar la zona económica exclusiva de nuestro país. Y es que justamente en esta zona del Golfo de México se le ha denominado como los hoyos de Dona. Y en estos hoyos de Dona se supone que tenemos o que existen grandes reservas de petróleo. Claro que hay que precisar que se trata de aguas profundas y pues México no tenía y no tiene la tecnología suficiente para iniciar la exploración de aguas profundas e iniciar la explotación de estos recursos que se encuentran en esta zona. Evidentemente, Estados Unidos sí cuenta con la tecnología suficiente para la exploración de los yacimientos que se encuentran en esta zona, y lo que muchos dicen que para poder lograr la explotación de los recursos que se encuentran en esta zona, pues aplican como si fuera un popote. Imaginen este vaso y que la mitad corresponde a México y Estados Unidos. Entonces lo que estaba haciendo Estados Unidos es meter o establecer sus plataformas, estas petroleras, y lo que hacían era meter, digamos, bueno, la perforadora para que llegara del lado mexicano y pudiera sacar el petróleo que se encontraba del lado de nuestro país, porque era la forma más sencilla que tenían para la explotación de los hidrocarburos que se encuentran en esta zona. Y lo que mencionaban hace un ratito, Mauricio, tenía que ver con el hecho de que en la época de Felipe Calderón se inició la búsqueda nuevamente de estas Islas Bermeja, porque curiosamente en los mapas antiguos de la Nueva España se daba cuenta de la existencia de estas islas. El problema está en que cuando se inicia su búsqueda para tratar de ampliar el espacio territorial mexicano por lo que hace a la zona económica exclusiva, existían documentos muy antiguos en donde se daba cuenta de la existencia de estas islas. El problema radica en que estas islas no fueron localizadas en la investigación. De hecho, se le pidió una participación a la universidad, a la UNAM, para que tratara de estudiar, de revisar si habían quedado rastros de estas islas o que simplemente, o establecer si habían sido voladas, en este caso por alguna embarcación estadounidense, con el propósito de que México no reivindicara la propiedad de estas islas en favor del territorio nacional y no tuviera México la posibilidad de ampliar su territorio. Dentro de las ideas que se han venido manejando, hay quienes señalan que inclusive para desaparecerlas utilizaron armas nucleares para la desaparición de las famosas islas de Bermeja. El problema radica en que esas islas de repente aparecían, de repente no en los mapas, entonces no hay una línea constante o una referenciación cartográfica que establezca el lugar exacto en el que se encuentran estas islas. Adelante, Valentín. Sí, dos cosas, profesor. La primera es, ¿qué tan válido es lo que, por ejemplo, estaba haciendo, bueno, que sigue haciendo China todavía
con esto de construir las mega islas artificiales, sobre todo ahí en la parte del mar que colinda con Tailandia y con todos estos países asiáticos, sobre todo también con la intención de ampliar su zona exclusiva. Y la segunda es con los efectos del cambio climático, por ejemplo, que está sucediendo de que se están inundando porciones de islas o de países. ¿Hasta qué punto entonces, si digamos, por ejemplo, el ejemplo de México, donde se estima que para 2050 se va a inundar parte de lo que es el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, parte de lo que es Veracruz, ahora sí que todo el corredor transísmico va a quedar inundado, igual Mérida va a quedar como una isla. ¿Hasta qué punto, pues, ahora sí que un país, a causa de la inundación que puede provocar el cambio climático, puede perder parte de la zona exclusiva? Pues va a ser todo un tema porque lo van a tener que revisar con el paso del tiempo, porque México no es el único país que puede resultar afectado con el tema del cambio climático. Inclusive zonas que en este momento se encuentran habitadas van a desaparecer. Ahorita no recuerdo, pero hay algunas zonas de Asia en donde pues cada año el incremento del nivel del mar se hace manifiesto. Las casas, digamos que estaban construidas a nivel de calle, sin que estuvieran inundadas, pero dado los cambios que han habido en el incremento del mar, las casas ya quedan, lo que era antes, digamos que la planta baja, ya quedó inundado y ya nada más están en el siguiente nivel. Pero son zonas en donde, pues evidentemente por el tema de las inundaciones son muy susceptibles a este tipo de daños. En el caso de nuestro país, digo, habrá que revisarlo porque hay en zonas, como lo señalas, como zonas del istmo de Tehuantepec, Tabasco, por ejemplo, prácticamente toda la zona de Villahermosa, de acuerdo a las proyecciones que han estado haciendo, prácticamente va a desaparecer. Es una zona que es susceptible de inundaciones de manera constante y que dado el incremento del nivel del mar, pues hay zonas que van a desaparecer. Ahora, por lo que hace a la creación de las islas artificiales, los estados ribereños tienen ciertos derechos en esa porción del territorio. Quizá en el caso de China, con esta política expansionista pueda poner en riesgo la integridad territorial de los estados vecinos. Habrá que ver a qué acuerdos llegan y cómo establecen los límites territoriales entre estos países, entre estos estados, porque si toman la política de tomarlo por la fuerza, vamos a tener quizá problema. Pero los estados, en el momento en el que comienzan la construcción de estas islas artificiales o que comienzan la construcción de las plataformas para la explotación de hidrocarburos, lo tienen que hacer dentro de los límites territoriales establecidos para que puedan estos explotar este tipo de recursos. Y normalmente la construcción de las plataformas petroleras tienen que hacerse dentro del espacio geográfico que corresponde a la zona económica exclusiva. Recordemos que la zona económica exclusiva tiene una extensión máxima de 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base que se trazan a lo largo del territorio. Entonces, esa porción del territorio, el estado ribereño cuenta con ciertos derechos exclusivos. Habrá en algunos otros lugares en donde quizá la cercanía con los estados vecinos ya previamente debieron establecerse los límites territoriales y los derechos que tienen los estados para que puedan crear sus islas artificiales, como en el caso que apuntas, porque también tenemos algunos otros países árabes que lo han estado haciendo a diestra y siniestra, y bueno, esto tiene cierta protección por parte del derecho internacional y sobre todo los derechos de jurisdicción que pueden ejercer los estados ribereños en esas porciones del territorio, porque esto digamos que tampoco es, es infinito, sino que estos derechos se encuentran restringidos si nos encontramos en la zona, perdón, si nos encontramos en el mar territorial, si nos encontramos en la zona contigua o si nos encontramos ya en el espacio que ocupa la zona económica exclusiva. Y recordemos que en la zona económica exclusiva el estado ribereño puede permitir que otros estados, porque a lo mejor el estado ribereño no tiene la posibilidad o no le interesa la explotación de ciertos recursos naturales y puede permitir el ingreso de embarcaciones extranjeras para que exploten esos recursos que se encuentran en su zona económica exclusiva. Pero advierto que esto tendrá que ser de acuerdo a los derechos que pueden mantener en esta zona o en esta porción del territorio los estados ribereños.
Y cuando hay cercanía, pues debemos atender a los acuerdos o tratados internacionales de establecimiento de límites territoriales para establecer cuáles son los derechos que tienen los estados en esas porciones específicas del territorio. Eventualmente podría considerarse una invasión si se transgrede el espacio marítimo de otro estado. Y en el caso de nuestro país ha sido una constante. Quizá no lo hemos observado todavía como un problema, pero existen embarcaciones que llegan de Japón y también llegan y se establecen en la zona económica exclusiva de nuestro país. Llegan, digamos que se llevan algunas especies marinas y en algunos casos hay hasta estas plantas salinizadoras que lo único que hacen pues es llegar, explotan los recursos vivos y no vivos que se encuentran en la zona y regresan a su país de origen sin haber hecho el pago de derechos correspondiente al Estado mexicano por la explotación de los recursos vivos y no vivos que se encuentran en esa zona. Y bueno, esto es lo único que puedo comentar de momento, porque lo vamos a revisar cuando revisemos la unidad que habla sobre derecho marítimo. ¿De acuerdo? Pero bueno, regresemos al tema del arbitraje, porque ya nos desviamos un poquito. Y les comentaba que cuando estamos hablando del arbitraje, debemos observar que el arbitraje se puede presentar entre estados y organizaciones internacionales, entre organizaciones internacionales, entre individuos y compañías de distintos, bueno, de los países que participan en algún acuerdo comercial, que es en el caso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, donde se establece una forma de resolver los litigios que se presenten entre individuos o entre compañías de los países integrantes del TEMEC. Se ha establecido como forma de dirimir los conflictos que se den al interior por el intercambio de bienes y servicios entre los países que integran la región. Se ha establecido como mecanismo de solución justamente el arbitraje. Y vamos a observar que para poder acudir al arbitraje internacional, esto surge de dos maneras. Esto ya lo vieron en sus clases de teoría del proceso y observamos que el arbitraje o la obligación de acudir al arbitraje nace de dos instrumentos. La primera puede surgir a partir de una cláusula arbitral o bien puede surgir en un compromiso arbitral. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre la cláusula y el compromiso arbitral? ¿Nadie? Adelante, Mariana. Sí, la primera es que va a surgir con anterioridad a la controversia, mientras Ok. en la segunda las partes ya se van a comprometer por esta vía para resolver dicha controversia. Muy bien, Mariana. Entonces vamos a observar que estas son las principales diferencias que encontramos entre la cláusula arbitral y el compromiso arbitral. En el caso de la cláusula arbitral surge con anterioridad a la existencia de la controversia y puede ser que dentro del tratado internacional que se haya pactado entre los estados se haya mencionado que en caso de que exista alguna controversia en la interpretación o aplicación de ese tratado, este se resolverá a través del arbitraje. Entonces todavía no sabemos si nos vamos a pelear o no por la interpretación o aplicación de ese tratado, pero si surge algún conflicto relacionado con la interpretación o aplicación de ese tratado, entonces sí podemos señalar que el medio para resolverlo tendrá que ser el arbitraje. Y aquí observamos que todavía no existe el pleito, no hay ningún problema entre las partes, solamente prevén la posibilidad de que esto exista y que el medio para resolverlo tendrá que ser el arbitraje. Y cuando estamos hablando del compromiso arbitral, vamos a observar que las partes ya tienen un problema, ya tienen una controversia y en ese momento las partes deciden resolverlo a través del arbitraje. Si ustedes se fijan, el momento en el que surge uno y otro es diferente. En la cláusula es previo al inicio de la controversia y las partes prevén la posibilidad de que pueden pelearse o de que pueden existir problemas en cuanto a la interpretación y aplicación de ese tratado y que la vía para resolverlo tendrá que ser el arbitraje. En el caso del compromiso arbitral ya tienen un problema y este problema tiene que ser resuelto por las partes. Y en ese contexto las partes tendrán que buscar la manera de resolver el problema. Ya a lo mejor ya agotaron la negociación, la mediación, y ya agotan inclusive la conciliación y las partes dicen necesitamos resolver esta controversia y quizá la mejor manera de hacerlo sea a través de un órgano flexible que sea imparcial y la mejor manera de hacerlo es a través del arbitraje. Entonces las partes ya en pugna dicen la manera de resolver este conflicto es el arbitraje, pero ya tienen un pleito, ya tienen un problema y ese problema necesita resolverse
y las partes en ese acto deciden que sea resuelto a través del arbitraje. ¿De acuerdo? Vamos a observar que la composición de los paneles arbitrales tiene que ser impar. ¿Por qué tiene que ser impar la integración de los paneles arbitrales? Ya sea que sea 1, 3, 5, 7, 9 o el número que ustedes quieran, siempre tiene que ser non con la idea de que no existan empates en el momento en el que deba de adoptarse alguna resolución. Porque quizá está muy padre la discusión, pero si la conservan en números pares, seguramente van a tener problemas para determinar qué es lo que debe prevalecer, qué es lo que debe de hacerse en esos casos, y resultaría sumamente complejo llegar a una solución si se determina que la integración de ese panel arbitral sea en un número par. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, normalmente las partes deciden que la integración de este panel arbitral tenga que ser en números impares, insisto, tiene que ser 1, 3, 5, 7, 9 o el número que ustedes quieran, solo que sea impar, justamente para evitar que existan empates al momento de la toma de decisiones, y en el momento en el que se decida adoptar alguna resolución, pues no exista la posibilidad de que queden en números iguales las partes. Y bueno, vamos a pasar ahora al tema del procedimiento. En cuanto al procedimiento, vamos a observar que las partes son las encargadas de nombrar a los árbitros. Normalmente, dentro de las cláusulas arbitrales o de los compromisos arbitrales, se determina cuál será el procedimiento para el nombramiento de los árbitros. Recordemos que normalmente los arbitrajes a nivel internacional son ad hoc, y esto de que sean ad hoc significa que surgen justamente para resolver una controversia específica, y una vez de que se resuelve esa controversia específica, desaparece o se desintegra ese panel arbitral. Entonces vamos a observar que las partes tienen que ponerse de acuerdo de quiénes serán estos árbitros, qué condiciones tienen que reunir estos árbitros, si van a existir, por ejemplo, listas permanentes de quiénes pueden integrar estos paneles arbitrales, tendrán que ser ofertadas o presentadas por las partes en la controversia. Si fue en el caso del TEMEC, tiene que existir un listado de los posibles árbitros que pueden fungir como tales en ese esquema. Vamos a ver que las partes son las que van a encargarse de establecer las reglas del procedimiento. Las partes tendrán que decidir el periodo del tiempo en el que deberá presentarse la demanda, en qué tiempo o qué plazo de tiempo tendrá el panel arbitral una vez conformado para notificar a la demandada, el plazo que tendrá que correrle a la demandada para que dé contestación a la demanda, para el ofrecimiento de pruebas, si habrá réplica, dúplica. Todo esto se tendrá que señalarse de una manera muy puntual dentro de las reglas del procedimiento. Recordemos que dentro de estas reglas del procedimiento tiene que establecerse el momento o el tiempo en el que puede presentarse el escrito inicial, el momento en el que tendrá la demandada para dar contestación a esa demanda, el periodo que se tendrá para el ofrecimiento de pruebas, cómo se admitirán las pruebas, qué requisitos tendrán que cumplir las pruebas para ser admitidas, cómo se van a ordenar, cómo se van a preparar esas pruebas, el valor probatorio que habrá de asignársele a esas pruebas que hayan sido aportadas por las partes, el periodo de tiempo que se tendrá para el desarrollo de las audiencias, cómo se les concederá el uso de la palabra a las partes, si tienen derecho o no a presentar sus alegatos. Todo esto, inclusive el tiempo que tendrá que darse a las partes para que una vez que sean dictados sus alegatos, se tenga que dictar la resolución por parte del tribunal o del panel arbitral, tendrá que señalarse de manera específica dentro de las reglas del procedimiento. Entonces, existen algunos procedimientos arbitrales, algunas leyes modelo en las que se tienen que ceñir para el desarrollo de este tipo de procedimientos a nivel internacional, pero las partes, digamos, que tienen la posibilidad o la libertad de elegir cuáles son las reglas que habrán de regir ese procedimiento. Tiene que quedar claro el periodo de tiempo con el que contará el panel arbitral, por ejemplo, para dictar su resolución, el periodo de tiempo que tendrán para solicitar, por ejemplo, su interpretación o la revisión o alguno de los otros recursos que vimos que podrían eventualmente invocar las partes.
Vamos a ver que dentro de los paneles arbitrales ya hemos visto que las partes son las que determinan las reglas del procedimiento, pero también vamos a observar que las partes pueden someter a algún tipo de asunto y en este caso el panel arbitral está obligado a resolver de manera exclusiva sobre los asuntos que hayan sido planteados por las partes y vamos a observar que en cuanto al pago de los gastos generados por los paneles arbitrales, tiene que establecerse a quién corresponderá el pago de los árbitros, si va a ser de manera compartida o eventualmente si la parte que pierda en el caso o en el asunto tendrá que cubrir los gastos que se generen en favor de los árbitros. Es decir, todo lo que hagan estos va a estar generando de todas formas gastos y esto lo tendrán que cubrir las partes en el desarrollo de la controversia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Adelante, Felipe. Yo tengo una pregunta sobre la cláusula arbitral. O sea, si surge un conflicto diferente a lo que estaba, o sea, lo que versaba el Tratado Internacional, ¿podrías decir que tienes una cláusula arbitral sobre otra cosa y agarrarte eso o tiene que ser expresamente sobre No, el porque tema? ya si fuera sobre otro tema diferente al que se encuentra señalado dentro del propio texto del tratado, ya no estaríamos hablando de una cláusula arbitral, estaríamos hablando de un compromiso arbitral, porque serían las partes las que decidirían someterlo a esta forma de solución de controversia. Porque ya tenemos un pleito presente que no fue contemplado dentro del tratado, pero las partes eventualmente pueden decidir, ¿sabes qué? Ya, ¿qué te parece si mejor aplicamos las reglas que se encuentran establecidas en el tratado sutano de tal para el desarrollo o para el desahogo de esta controversia? Pero ya no estamos hablando de la cláusula arbitral, estamos hablando de un compromiso arbitral porque las partes están decidiendo someterse o hacen referencia al pacto previo para poder resolver ese conflicto que se ha generado entre las partes. ¿Ok? Bueno, entonces, en cuanto al procedimiento ya no tenemos duda. Fíjense bien que tenemos algunos ejemplos en donde encontramos temas relativos al arbitraje internacional y el arbitraje del mar en su momento tenía esta figura del arbitraje y puede resolver en ese contexto algunos conflictos que se suscitan en interpretación o aplicación de algunos de los conceptos que se encuentran en la Convención de Montego Bay de 1982. Bien, vamos a observar que el Tribunal Permanente de Arbitraje de la Convención de la Haya en 1907 contempló al menos dos fases para el desarrollo de los arbitrajes. Una fase escrita que consiste en la demanda, en la contestación de la demanda, la réplica, la contrarréplica y los escritos de ofrecimiento de prueba, mientras que contempló una fase oral consistente en los argumentos que puedan vertir las partes en cuanto al fondo del asunto y los alegatos que pueden vertir las partes en el desarrollo de estos procedimientos. Vamos a observar entonces que en cuanto a la composición del panel arbitral, como ya lo hemos señalado, tiene que ser non para evitar empates, sobre todo en el momento en el que se adoptan decisiones o en el que se vota la resolución que habrá de poner fin a la controversia. Vamos a observar que dentro de la composición de los paneles arbitrales pueden participar nacionales de los estados en la controversia. Pero ojo, cuando estamos hablando de esta composición en donde tenemos la participación de nacionales en la controversia, vamos a pensar en un panel arbitral que sea necesario entre México y Estados Unidos. México puede nombrar un árbitro, Estados Unidos puede nombrar otro, pero el tercer árbitro no puede ser de ninguna de las nacionalidades de las partes en la controversia. Entonces podrán decirle, oye, Canadá, vamos a revisar tu lista de posibles árbitros y a partir de esa lista se puede seleccionar a ese tercer árbitro que puede fungir como presidente de ese panel arbitral. Si la composición fuera de 5, podría ser que se nombren 2 de México, 2 de Estados Unidos, pero el tercero, que fungirá como especie de presidente de ese panel arbitral, tendrá que ser de una nacionalidad distinta del de las partes en la controversia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a los requisitos que debe de cumplir la sentencia o los laudos que se emiten por parte de estos paneles arbitrales. Quizá estos requisitos ustedes ya los hayan visto en sus clases de teoría del proceso,
Pero vamos a encontrar que en el caso de los laudos que se emiten por estos tribunales arbitrales o paneles arbitrales, deben de reunir las siguientes características. Deben de ser dictados o deben de constar por escrito, tienen que ser adoptados por la mayoría de los integrantes del panel arbitral, y aquí, ojo, porque no estamos hablando de que tengan que ser dictados por unanimidad. Recuerden que hay una diferencia entre uno y otro. Si estamos hablando de que pueden ser adoptados por la mayoría, significa que pueden existir votos disidentes o contrarios al criterio, digamos que general de ese panel arbitral. Si estamos hablando de que son por mayoría, si es uno que es de composición tripartita, al menos 2 habrán votado a favor de ese proyecto y tenemos un voto disidente. ¿Por qué? Por lo que ustedes quieran, puede existir un voto contrario a esta situación. Ahora, insisto, las decisiones se toman en el caso de los paneles arbitrales por mayoría. Si es un panel o un tribunal arbitral unipersonal, pues evidentemente no vamos a tener una votación generalizada, porque basta solamente el individuo que conforma ese panel arbitral para que pueda darse esa decisión. No se encuentra sujeto a lo que los demás puedan opinar en relación al fondo del asunto. Pero si se trata de un tribunal o panel arbitral con una composición de carácter colegiado, las decisiones se tendrán que adoptar por mayoría y no por unanimidad, ¿de acuerdo? Ahora, cuando observamos estas sentencias, al igual que acontece en el orden jurídico interno, también deben de estar fundadas y motivadas. Ya hemos visto que en el caso del orden jurídico nacional debe de señalarse de manera específica el precepto que resulta aplicable para poder resolver ese asunto. Y la motivación consiste en esta serie de razonamientos que se tienen para resolver y por qué se está aplicando ese artículo y no otro de la ley para poder resolver ese asunto. Si esto lo trasladamos al ámbito del derecho internacional, el panel arbitral tendrá que señalar con fundamento en qué costumbre o en qué tratado internacional está resolviendo esa controversia, y tendrá que expresar las razones o motivos que tiene para decidir ese asunto de esa manera y no en otro sentido, de tal modo que las partes puedan comprender cuál es el alcance de la determinación que se está dictando por parte de este panel arbitral. Bien, vamos a observar que la resolución que se emite por parte de estos paneles arbitrales es obligatoria para las partes, y vamos a observar que los efectos que tienen las resoluciones que se emiten en estos paneles arbitrales tiene efectos interpartes, no tiene efectos erga omnes, y esto significa que los efectos que tiene esta resolución solamente afectan, subrayo, a las partes involucradas en el conflicto. No puede extenderse hacia terceros que no hayan participado en la controversia, ¿de acuerdo? Entonces, los efectos que puede tener una resolución emitida por un panel o tribunal arbitral solamente serán vinculantes para las partes que intervienen en el desarrollo de esa controversia. Y claro, no estará, digamos que esa resolución no será obligatoria para que un panel arbitral posterior tenga que resolver en los mismos términos que se está haciendo, digamos que por el primero. Bien, vamos a ver que normalmente las resoluciones que se emiten por parte de estos paneles arbitrales hacen las veces de cosa juzgada, siempre y cuando las partes no hayan pactado o no hayan establecido algún procedimiento de revisión o impugnación de esa resolución. Normalmente dentro de los acuerdos, ya sea cláusulas o compromisos arbitrales, las partes involucradas tendrán que establecer si existe la posibilidad de impugnar esa resolución. Si no existe, se entiende que llegó a, digamos que a su máxima instancia, y que si esa resolución esté bien o esté equivocada, se tiene que cumplir en los términos en los que fue dictada, ¿de acuerdo? Entonces, esa resolución que se emite hace las veces de cosa juzgada, y esto implica que esta resolución o el fondo del asunto o esta controversia no puede ser nuevamente planteada ante otro panel arbitral, o no podría ser nuevamente revisada por algún órgano jurisdiccional de carácter internacional. Y esto implica que si ya se decidió, se resolvió ese asunto,
esa resolución o esa sentencia, laudo que haya sido emitida, hace las veces de cosa juzgada e impide que nuevamente la cosa o el asunto litigioso sea nuevamente abierto a debate o a litigio entre las partes. Puede ser que dentro de la cláusula o del compromiso arbitral no se haya establecido el derecho que resulte aplicable para resolver la controversia. En esos casos se tendrá que aplicar el derecho internacional, salvo que exista alguna prueba en contrario, y también existe la posibilidad de que algunos de estos tipos de arbitrajes se puedan resolver mediante la equidad, pero esto solamente sería en el supuesto de que las partes involucradas así lo hayan decidido, que las partes involucradas hayan decidido que ese panel arbitral lo decida mediante la equidad y no mediante alguna otra figura. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a la definitividad que tienen estas sentencias o laudos que son emitidos por estos paneles arbitrales. Ya como hemos señalado, la regla general es que no se admitan recursos o medios de impugnación en contra de las sentencias que se emiten por parte de estos paneles arbitrales. E insisto, la naturaleza de estos recursos que tenemos aquí en pantalla los debemos de poner entrecomillados porque, insisto, en el tema de la interpretación de la revisión o de la nulidad, y específicamente por lo que hace al tema de la interpretación, no se está buscando una revocación, modificación o confirmación de la sentencia. Lo único que se le está solicitando al panel arbitral es que precise el alcance o los términos en los que fue redactada su resolución, o que quizás se le diga a alguna de las partes involucradas de cómo tiene que hacer para dar cumplimiento con esta resolución, porque a lo mejor el panel arbitral dice, bueno, páguese tal cantidad por concepto de indemnización por el daño causado a la parte sutana de tal. Pero entonces la parte involucrada le puede solicitar al tribunal arbitral que le especifique cómo podría dar cumplimiento a esa resolución, o si existe alguna parte que considera que no queda del todo claro o que puede considerar que existen ciertas contradicciones entre los considerandos y los puntos resolutivos, puede solicitársele a ese panel arbitral que especifique qué es lo que tiene que hacer, porque a lo mejor en los considerandos dijo, bueno, la indemnización o la reparación del daño que te pongo es de 2 y en los puntos resolutivos dice que es 1.5. Entonces la parte afectada puede decir, ¿sabes qué? Especifica o explícame a cuál de los dos le hago caso, o le hago caso a tu considerando o le hago caso a tu punto resolutivo, porque para mí tu punto resolutivo es más favorable porque establece otro supuesto diferente a lo que está en los considerandos. Sabemos que los considerandos siempre prevalecen por encima de los puntos resolutivos. ¿Por qué? Porque en los considerandos viene todo, digamos, todo el silogismo que hizo el tribunal, donde establece cuáles son las razones que tuvo para emitir su resolución en determinado sentido, pero eventualmente si llegan a existir estas incongruencias, se le tendría que solicitar su interpretación a ese panel arbitral para que nos precise qué es lo que entiende, a lo mejor por algún concepto o alguna palabra que no se entienda por alguna de las partes. Si a veces en español tenemos problemas para identificar el alcance de las palabras, imagínense cuando se trata de resoluciones dictadas en idiomas que no son en nuestra lengua materna, pues a veces resulta complicado el tratar de comprender estos conceptos. O hay palabras que existen, por ejemplo, en inglés, que no tienen una traducción específica al castellano o a cualquier otro idioma, pero que sí existen en inglés, pero en español no se alcanza a entender cuál es el significado o el alcance de la terminología utilizada en la redacción de esa sentencia o de ese laudo. Y en ese supuesto resultaría procedente solicitar la interpretación de esa resolución que emitió este panel arbitral. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos ahora al tema de la revisión. Ya como lo hemos señalado en el tema de la revisión, vamos a observar que se trata de un hecho nuevo, desconocido para alguna de las partes y también para el tribunal arbitral. La condición de este hecho que es nuevo y desconocido para las partes involucradas en el arbitraje es que además este hecho pueda resultar
determinante para el dictado de la sentencia, porque puede ser que si este hecho hubiese sido conocido por el panel arbitral y por las partes, podría haber inclinado la balanza en favor de alguna de las partes dentro de la controversia. Claro está que está sujeto a estas condiciones, porque si no se da este supuesto de que se trate de un hecho desconocido para las partes, resultará sumamente complicado de que esto se traiga nuevamente a discusión para cambiar el sentido de esa resolución. Y bueno, vamos a observar que en el caso de la nulidad resultaría procedente solamente los siguientes supuestos. Este recurso, adelante Tamara. Gracias, profesor. Disculpe, ¿cree que podría repetirme el último punto de la revisión? Es que se trabó mi computadora. Sí, no te preocupes. El hecho. En el caso de la revisión, requerimos que se reúnan dos requisitos indispensables. Bueno, son prácticamente tres. Primero, que se trate de un hecho nuevo que resulte totalmente desconocido para las partes y que además que no sea del conocimiento del panel arbitral. Y el siguiente punto es que este hecho puede influir en el fondo de la sentencia, es decir, que pueda revertir o cambiar el sentido de la resolución que fue dictada por parte de este panel arbitral, ¿sí? Entonces, hecho desconocido para las partes y el tribunal, y que además este hecho pueda trascender o influir en el resultado final de la resolución. ¿De acuerdo? Perfecto, profesor. Y ahora nos están va... ¿Mande? Ah, no hay de qué. Ahora nos vamos a la nulidad. Y en el caso de la nulidad, tienen que cumplirse algunos de o hacerse presente alguno de los siguientes requisitos. Adelante, Jesús. Buenas tardes, profesor. No sé si me estoy adelantando, pero en el caso, por ejemplo, de la revisión o la nulidad, ¿se tendría que volver a hacer todo el proceso del arbitraje o se modificaría la sentencia? Eso es lo que traería como consecuencia, porque tanto en la revisión como en la nulidad, es como en el amparo, cuando se concede el amparo, por ejemplo, para que se lleve a cabo la notificación al demandado del escrito inicial. Y eso implicaría que cuando te conceden el amparo y protección para el efecto de que se reponga el procedimiento, implica que se deje sin efectos todo lo actuado a lo largo del proceso. Y se le dé la oportunidad, por ejemplo, al demandado para ofrecer sus pruebas, para que conteste la demanda y se siga con todo el trámite normal de ese juicio. Y esto podría traer como consecuencia que se deje sin efectos todo lo actuado en este tipo de arbitrajes, porque lo relevante de esto, Jesús, en el caso de la nulidad, vamos a observar que procede porque existe un exceso en la competencia de este tribunal o de este panel arbitral, porque a lo mejor fue más allá del compromiso o de la cláusula arbitral, es decir, se excedió en sus facultades y está resolviendo sobre puntos que no fueron solicitados por ninguna de las partes ni fueron aceptados para que fueran sometidos al arbitraje. Ese es el primer supuesto. Imagínense que alguno de los integrantes de este panel arbitral se le tachara de corrupto o que simplemente vendió su voto a cambio de una cantidad de dinero para que resolviera a favor de alguna de las partes en conflicto. Aquí lo que estaría claramente de por medio es la imparcialidad de este órgano jurisdiccional. Si están acudiendo al arbitraje es porque se está pensando de que quienes lo integran son personas honorables, son, digamos que van a resolver con estricto apego a derecho y desde un punto de vista técnico van a resolver la controversia. Pero si esto no sucede y se detecta que alguno o algunos o todos los integrantes del panel arbitral son susceptibles de corromperse o que fueron partícipes de un acto de corrupción, pues ¿dónde quedaría la imparcialidad de ese órgano jurisdiccional? Y esto sí podría traer como consecuencia que se deje sin efectos todo lo actuado a lo largo de estos procesos arbitrales. La falta de motivación de la sentencia puede ser que esto traiga consecuencias porque si no se funda o no se motiva adecuadamente esa resolución, difícilmente las partes van a estar de acuerdo en la resolución que se está emitiendo por parte de este panel arbitral y quizás se solicite la sustitución o simplemente que se emita una nueva sentencia en donde sí se funde y donde sí se motive esa resolución. Si existen violaciones flagrantes al desarrollo del procedimiento, por ejemplo, que a alguna de las partes no se le conceda su derecho a la audiencia,
Claro, que también hay veces en que las partes son negligentes y a lo mejor ni comparecen ni van y dicen no me importa, no comparezco y prácticamente se va en rebeldía, ahí es otra historia. Pero si no se garantiza su derecho de audiencia de acuerdo al procedimiento establecido en la cláusula y en el compromiso arbitral, en este supuesto, digamos que el proceso estaría viciado desde un principio, porque si desde que se entabló el juicio y quedó integrado el panel arbitral de manera sistemática, se niega la posibilidad de alguna de las partes de defenderse, pues estaríamos, claro, en un esquema en donde no hay imparcialidad y solamente se está buscando favorecer a alguna de las partes en la controversia. Entonces, esto que tenemos aquí en pantalla, imagínense que a alguna de las partes se le impongan obstáculos o requisitos adicionales para la admisión de pruebas. Es que fíjate que tus pruebas no las puedo admitir porque no cumple estos requisitos. Oye, espérame tantito, en el compromiso arbitral y en la cláusula arbitral no se establecieron esos requisitos adicionales que tú me estás señalando para que me puedas admitir las pruebas. Oye, ¿por qué a él sí le estás dando el uso de la palabra y a mí no me estás concediendo el uso de la palabra para alegar lo que a mi derecho convenga? Pues espérame, ambas partes somos iguales en el desarrollo de este procedimiento y me estás impidiendo mi derecho a ser oído y vencido en juicio. Me estás negando la posibilidad de aportar los elementos de prueba necesarios para continuar con este proceso. Y si tú no me permites aportar los elementos de prueba, los estoy haciendo valer dentro de los plazos previstos en la cláusula y en el compromiso arbitral. Mis pruebas reúnen los requisitos que se establecieron ahí para que sean admitidas y tú no las admites, podemos entonces señalar que existe quizá imparcialidad por parte de los integrantes del panel arbitral y esto puede traer como consecuencia una resolución parcial y sesgada en favor de alguna de las partes en la controversia. Y esto puede dar lugar a lo que nos señalaba Jesús, a dejarse sin efectos todo lo actuado dentro de estos procesos en donde no se respetan las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? ¿Todo claro como el agua? ¿Como listos para un examen? ¿Qué? ¿Eh? Bueno, tampoco tan claro, profe. Bueno, entonces nos vemos en la sesión del próximo viernes y cuídense mucho todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Muchas profesor. gracias, Hasta profesor. luego. Profesor, muchas gracias. Excelente Hasta tarde. luego, muchas gracias. Bye. Bye.